mucho gusto de estar con ustedes en esta oportunidad. Permítanme leer un texto de la palabra de Dios que se encuentra en Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17. Dice así la palabra de Dios: Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de todo lo creado. Dios ha creado en él todas las cosas. Todo lo que existe en el cielo y en la tierra, lo visible y lo invisible, sean tronos, dominaciones, principados o potestades, todo lo ha creado Dios por Cristo y para Cristo. Amén. Permítame orar. Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta preciosa oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Señor, háblanos, fortalécenos, ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En esta oportunidad, hermanos, quisiera compartirles sobre la grandeza y la soberanía de Jesucristo. El apóstol Pablo estaba encarcelado en Roma, esperando su pronto sacrificio. Él sabía que le quedaba poco tiempo. Como había compartido la palabra de Dios en varios lugares, así recibía visitantes, hermanos de diferentes iglesias que lo iban a ver, y en esta oportunidad él escribe a los hermanos de Colosas, a los colosenses, porque había recibido la visita de algunos hermanos de Colosas y ellos le habían informado que los hermanos en la iglesia de Colosas estaban padeciendo algunas dificultades. Las dificultades que ellos atravesaban eran básicamente doctrinales, porque los creyentes de Colosas eran personas no judías, sino más bien gentiles. Y cuando un gentil, o un judío, o cualquier persona se convierte a Cristo, hay un proceso de adecuación a su vida. Así, estos gentiles trajeron a su fe, a su práctica religiosa, sus pensamientos, su filosofía, y como que había un sincretismo, una mezcla. Es como hoy, aquí en el Perú, si un católico se convierte al Señor, entonces empezará un proceso de conversión mental, intelectual, escritural. Así, para que entienda un católico que debe abandonar la idolatría, le costará un poco. Así, a una persona que ha sido pecadora, un bebedor, un violento, le costará al principio adecuarse a los principios de Dios. Así, en Colosas habían ingresado algunas personas que eran intelectuales y que ellos entendían la vida teológica como un concepto medio extraño. Jesucristo no era el Dios para ellos, porque ellos tenían un concepto platónico. El concepto platónico era que había dos mundos: el mundo de las ideas, el mundo del espíritu, que era santo, y el mundo terrenal, que era profano. El concepto platónico es: Dios es un Dios tan santo que no puede relacionarse con la tierra, que es pecadora, que es limitada. Y entonces era imposible, en el concepto de los filósofos de ese tiempo, era imposible que el Dios santo se relacione con la tierra, con los seres humanos. Entonces, para ellos Jesucristo de ninguna manera iba a ser Dios, sino solo un ángel, solo un intermediario y nada más. Ese problema tenían en Colosenses, los hermanos de Colosas. Y es por eso que el apóstol Pablo, para dirimir esta controversia, este problema, escribe el texto que hemos leído, que en otra versión dice lo siguiente: porque en él, o sea en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Con estos versículos, que son 3, el apóstol precisa la cristología, la deidad de Jesucristo, la preexistencia del Señor, como que si Dios fuera el creador de todas las cosas, el que sostiene todo el universo. Y de esa manera él aclara la cristología en los hermanos de Colosas, y también para nosotros. En esta oportunidad quisiera solamente mencionar una parte, la parte que dice: porque en él fueron creadas todas las cosas. La palabra en él. La palabra en es una preposición
que significa preposición de lugar. Y cuando la palabra del Señor dice que en Él fueron creadas todas las cosas, se está refiriendo a tres cosas de manera especial. De que el Señor, en su voluntad, creó todas las cosas. Él no pidió permiso a nadie, no hubo un consenso de un grupo de personas, sino Él, de su propia voluntad, deseo, de manera inconsulta, autónoma, creó el universo. En Él fueron creadas todas las cosas, por su pura voluntad y deseo de hacerlo. Dice la palabra de Dios en Efesios 1:5, Él de su propia voluntad creó todas las cosas. Y en Efesios menciona que en su propia voluntad eligió a los creyentes. Él ha elegido a los creyentes para que sean sus hijos. No ha elegido a todas las personas para que sean sus hijos. Él ha escogido a algunos de su propia voluntad. Así que si tú eres creyente, yo soy creyente, Él de su propia voluntad nos ha escogido. No que haya algo bueno en nosotros, sino que Él de su propia voluntad nos ha escogido. Así como creó el mundo de su propia voluntad, también nos ha escogido de su propia voluntad. La palabra en Él también significa que en su poder ha creado todas las cosas. Aquí vemos a Jesucristo como el ser todopoderoso que ha creado el universo. Él es la causa primera de todas las cosas. Esto para explicar la ley de la causalidad. La ley de la causalidad es una ley física que menciona y dice que todas las cosas son efectos de algo que lo ha causado. Así, todas las cosas son efectos de una causa. Y cuando uno empieza a concatenar dónde empezó todo, entonces los filósofos y los científicos dicen, habrá una causa primera desconocida que ha creado y ha ordenado todas las cosas. Entonces para Pablo, y no solamente aquí en este texto, sino en Juan, también menciona que es el Verbo. El Verbo es Jesucristo, el que ha creado la causa primera, el ordenador de todas las cosas. Y por eso Él dice, en Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Quiere decir que no solamente Él ha creado las cosas, sino que Él ha establecido leyes para que esas leyes se cumplan y podamos nosotros vivir de una manera sostenida. Él tiene control del sol, de la luna, de los mares, de los vientos, etc. Él sostiene todas las cosas. Y también en significa en sus planes. Todo hecho histórico en el devenir del tiempo son hechos que están registrados en la línea del tiempo de Dios. Aquí yo quisiera finalizar y precisar lo que acabo de mencionar. Dios, en el nacimiento de Jesucristo, Él ha condicionado social, políticamente, todas las cosas para que Cristo venga en el tiempo exacto. Gálatas dice, en el cumplimiento del tiempo, Jesucristo nació. Así como su segunda venida. El Señor va a venir pronto y hay condiciones que Él ha creado para que esa situación de la segunda venida de Cristo se realice. De manera que en sus planes están todas las cosas y eventos históricos, inclusive la circunstancia que hoy día atravesamos. Esa circunstancia que hoy atravesamos es un punto en la recta de la historia divina. No debemos nosotros desesperarnos ni poder atemorizarnos del momento que estamos viviendo. Es un punto en la recta del cronograma de Dios. Vendrán muchas cosas más en el futuro, pero nada de eso escapa al control de Dios. Confiar en el Señor entonces es una esperanza nuestra. El confiar en el Señor debe ser más bien para nosotros una necesidad. Y esta oportunidad quería solo mencionar este concepto de en Él, sus planes, en su poder, en su voluntad. Entonces, cuando uno está en la voluntad de Dios y vive en la voluntad de Dios, tenemos esa paz y ese gozo y esa confianza. Que pasen las circunstancias que pasen, en las manos de Dios Todopoderoso y en su gran voluntad estamos. Eso es lo que quería mencionar en esta oportunidad. Que Dios te bendiga, recibe un abrazo de mi parte. Bendiciones.